El Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Es bastante fácil decirlo en palabras, ¿no? Pero la pregunta sería si es que en los hechos fue de igual de fácil. Y la respuesta creo que salta a la luz. Hoy trabajaremos un tema importante que son los próceres y los precursores. Trataremos de averiguar en ese sentido de qué forma estos personajes prepararon la independencia de nuestro país. Estemos atentos. La independencia de nuestro país fue gestada por un sinfín de factores y condicionantes. La independencia se trabajó desde las entrañas de nuestro territorio hasta los lugares más remotos de la península ibérica, es decir, España. En nuestra clase anterior, nosotros analizamos a Túpac Amaru II, quien movilizó y manejó estupendamente grandes masas por mejorar el gobierno bajo el que se encontraba. El maltrato español era evidente y ni qué hablar pues de las desigualdades, ¿no? Después hablamos ligeramente de Juan Santos Atahualpa, quien trató de rebelarse o de crear un motín también en la selva central, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Los clérigos buscaban evangelizar a todos los nativos amazónicos para que estos puedan, uno, aprender el idioma español, dos, se puedan convertir al cristianismo, pero lo más importante de estos dos era de que la idea era que se les atribuye una serie de impuestos, es decir, ingresen al sistema tributario. Después, nosotros tenemos que recordar que el contexto mundial, qué es lo que pasaba en el mundo mientras el Perú atravesaba las rebeliones andinas. Bueno, ya sabemos que el siglo XVIII fue un siglo importante porque van a venir olas revolucionarias que van a terminar configurando las características de nuestra sociedad actual. ¿Qué sucedía en el viejo mundo? Bueno, ya sabemos que en España se encontraban en el trono los Borbones, quienes venían ejecutando una serie de transformaciones conocidas como reformas borbónicas. Es decir, mientras el mundo estaba bajo el gobierno de los Borbones en cuanto a España, el Perú continuaba con el sistema virreinal, que estos se habían impuesto desde años antes. A su vez, sus primos hermanos, franceses e ingleses, habían iniciado un acelerado proceso de industrialización. Con este proceso surge el capitalismo y con ellos una nueva clase social, la burguesía. Esta va a pasar a ser de una clase social revolucionaria a una clase social acomodada. Surgen los burgueses y los proletarios. No se olviden de eso. Hoy vamos a eliminar toda duda sobre dos términos que comúnmente o que cualquier persona logra confundirse, ¿no? Próceres y precursores. ¿Ya? Vamos a ver cuál de los dos es el que actúa con las ideas, cuál de los dos es el que actúa con las armas. Estemos bastante atentos. Y empecemos con los precursores de la independencia. El precursor está en el campo de las ideas y del intelectualismo. Ellos buscan a través de sus pensamientos de alguna forma influir en la población, creo yo. Recuerden de que la población no tenía acceso a la educación y el acceso a la poca educación que tenía estaba influenciada por la iglesia. Entonces, ellos, a través de sus pensamientos y de sus ideas, van a buscar de que la gente se rebele y de que proteste contra todos estos años de abuso, de muerte, que representaron la estadía de los españoles en nuestro territorio. ¿Correcto? Ahí tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza y tenemos también a un personaje importante que es José Faustino Sánchez Carrión. Ya veremos por qué. En primer lugar, tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza, sacerdote, educador, nacido en Chachapoyas, graduado de San Marcos y tiempo después va a ingresar como profesor de filosofía al Real Convictorio de San Carlos. Él, aparte de esto, era teólogo. Recordemos que el Real Convictorio de San Carlos era el centro principal de la difusión de las ideas de aquel entonces. La ventaja es de que Toribio Rodríguez de Mendoza va a llegar a ser rector de esta institución y su papel es recordado porque desde allí, es decir, como rector, va a empezar a promover todas las ideas de la independencia de nuestro país. Y justamente el siguiente precursor va a ser uno de sus estudiantes, que va a ser José Faustino Sánchez Carrión, el ideólogo de la independencia. Él estudió en el Real Convictorio de San Carlos cuando Toribio Rodríguez de Mendoza era el rector. Entonces, él era una persona de ideas liberalistas y va a ser conocido incluso hasta por el mismo virrey de ese momento, que era Fernando de Abascal.
Al escucharlo hablar y dar conferencias, le va a prohibir hacer cualquier clase de participación pública, puesto que esta será una constante invitación a la libertad, ¿no? Al separatismo. Ya tiempo después va a ser desterrado por el mismo virrey, no fuera del Perú, sino a un pueblito lejano en Huacho, que se llama Sayán, desde donde va a continuar con todos los escritos, pero esta vez bajo un seudónimo que se va a llamar El Solitario de Sayán. Y es así como Toribio y Faustino Sánchez Carrión, como muchos otros ideólogos, van a ir influyendo en la forma en la que las personas pensaban, incitándolas a la rebelión o al separatismo, ¿no? Buscaron la independencia mediante la difusión de las ideas. Por otro lado, también tenemos a los famosos próceres de la independencia. A diferencia de un precursor, el prócer va a estar presente en el campo de batalla, es decir, él va a tomar las armas. Son quienes tomaron intervención directa para poder encontrar la independencia. ¿Túpac Amaru lo fue entonces? Sí, podemos decir de que Túpac Amaru es un prócer de nuestra independencia. ¿Juan Santos Atahualpa lo hizo? Sí, también fue un prócer de la independencia, ¿no? Entonces, recalcamos aquí de que un prócer va a hacer el uso de las armas o el contacto directo para poder lograr su objetivo, ¿no? En este caso, liberarnos de lo que significó el yugo colonial español. Así, tenemos a personajes como Francisco Antonio de Sela, como Micaela Bastidas, María Parado de Bellido, el gran y recordado José Olaya Balandra, etcétera, ¿no? Finalmente, muchachos, vamos a tener una asignación en este momento que va a constar de algunas preguntas, no sin antes retroalimentar un poquito lo que ha sido la sesión del día de hoy. Sabemos de que el mundo está en reformas borbónicas. Sabemos que el mundo se encuentra en revoluciones industriales. Sabemos que en el Perú ya han empezado las olas revolucionarias, ¿no? Ya tenemos a rebeliones como por ejemplo la de Túpac Amaru II o la de Juan Santos Atahualpa. Sin embargo, estas rebeliones no van a poder continuar de no ser por el papel de dos personajes importantes, a los que comúnmente agrupamos en precursores y en próceres. Bajo este contexto, un precursor va a ser aquella persona que con sus ideas o en el campo de la ideología va a buscar influir a otras personas para que se levanten o se separen del gobierno español. Sin embargo, el prócer va a ser quien va a tomar una intervención directa, va a tomar las armas, va a conseguir tajantemente buscar la independencia, pero con el uso de armamento bélico. Finalmente vamos a tener nuestra asignación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a crear un cuadro comparativo en el que ustedes especifiquen con sus propias palabras la diferencia entre un prócer y un precursor. Segundo, van a investigar un poquito más sobre la vida de Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Y van a crear un organizador visual sobre todo lo que sea su vida y sus aportes a la independencia. Para la tercera parte van a responder dos preguntas que nos van a ayudar a entender la clase de la próxima semana. Primero, ¿qué fueron las corrientes libertadoras y quiénes las lideraron respectivamente, tanto la del sur como la del norte? Finalmente, me van a responder qué fue el Mercurio peruano y por qué fue importante en el desarrollo de la independencia peruana.